Muy buenos días y muy buenas tardes, pueblo de Dios. Le habla el autor Daniel Vadillo. Donde quiera que usted esté, le envío grandes saludos en Dios. Le abrazo en el amor de Jesucristo. Gracias nuevamente por haberse sintonizado a nuestro programa semanal. En este día estaremos hablando bajo el tema A ti te digo, levántate. Estaremos haciendo ancla en la palabra del Señor en Lucas, capítulo 8, versículo 42, cual dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Este versículo nos presenta un panorama y un protagonista llamado Jairo. Este varón era el principal de la sinagoga conocida por los judíos como el lugar de reunión. Las escrituras inmediatamente denotan su título y su vocación, puesto que la sinagoga era dirigida por un consejo de ancianos, los cuales administraban la sinagoga y la asociación religiosa que ella presentaba. Jairo, como principal de la sinagoga, presidía sobre el servicio de tal sinagoga. En la sinagoga se reunían los judíos para hacer oraciones. Allí se enseñaban las lecturas bíblicas, se rendían cultos, se hacían asambleas en donde se discutían cuestiones o asuntos teológicos por los doctores de la ley judaica. Jairo también escogía a aquellos que debían hacer oraciones y quienes debían leer las escrituras. Él velaba por las prescripciones judaicas y les era de influencia a los demás líderes de tal sinagoga. Jairo había aprendido a comunicarse con Dios a través de la oración. Sabemos esto porque al acudir a Jesús no ancló su fe en las tradiciones judaicas, sino que se perseveró queriendo encontrarse con el sanador de nuestras almas. Normalmente, los principales de la sinagoga acostumbraban a tener ciertas posturas religiosas para orar. Los israelitas por lo general oraban de pie. Sin embargo, la postura de rodillas con las manos extendidas hacia Dios o hacia su santuario podía señalar una mayor devoción. Contrario a estos hombres, Jairo no modificó su cuerpo para postrarse simbólicamente hacia un santuario físico, sino que Jairo se postró ante un santuario espiritual hacia Jesucristo. Jairo se movió en fe reconociendo que Jesús tenía el poder de cancelar toda enfermedad de su hija. Él dirigió su plegaria directamente a Jesús y le extiende una invitación, no a la sinagoga, sino a su propia casa. La audiencia que rodeaba a Jairo tuvo que, en cierta manera, alarmarse de tal acto, pues esto indicaba que Jairo creía en Jesús como el Mesías. ¿Se pueden imaginar el asombro de los hombres religiosos y tradicionalistas? ¿Se puede imaginar los rumores y el escarnio de la gente al ver al principal de la sinagoga postrándose ante aquel hombre odiado por los fariseos y los escribas? Esto a Jairo no le importó, sino que se postró y le rogó a Jesús por su divina presencia. Este hombre entendió que su dinero, su influencia, su posición eclesiástica, sus conexiones sociales o devoción ceremonial no podían ayudar a su hija. Al postrarse ante Jesús, mostró que él no tenía un problema externo con los demás religiosos y devotos de la ley, sino que un problema interno, la agonía de tener una hija única enferma. Vemos en esta porción bíblica que Jairo le expone a Jesús que su hija está agonizada y ruega que él ponga sus manos sobre ella para que sea sanada. Una de las cosas muy interesantes de este pasaje bíblico es que la Biblia nos da una revelación de la edad de la hija de Jairo. La Biblia denota como de 12 años. Este detalle es sumamente importante, pues creo que nos da una introducción a lo que Jesús va a experimentar en el camino hacia la casa de Jairo. Mientras iba hacia la casa de Jairo, hay un paréntesis o una pauta en el camino.
una mujer movida por una gran necesidad física que padecía de flujo de sangre por 12 años, se acerca a Jesús. Esta mujer había gastado su dinero en médicos y por ninguno había podido ser curada. Hacían 12 años que esta mujer sufría de desolación e ineficacia. Esta mujer tenía sequedad en su vientre y no podía reproducir. Inicialmente tenía mucho dinero para los médicos, pero no encontró remedio para su hemorragia. En 12 años perdió todo su dinero buscando sanidad corporal. El hecho que la Biblia menciona la palabra médicos en plural nos indica que esta mujer tuvo que viajar a distintos lugares intentando buscar solución a su calamidad. En el proceso se agobiaba más su espíritu y perdía la esperanza en métodos humanos para ser sanada. Socioculturalmente, su enfermedad era vista como el resultado de un posible pecado. Sin embargo, en 12 años, esta mujer del flujo de sangre fue perseverante y nunca se rindió. Es posible que haya ido a los hombres religiosos de esos tiempos, pero su sanidad no se encontraba en la religión ni las tradiciones ceremoniales. Su sanidad no se encontraba en dogmas de hombres ni en rituales de la ley. Así como Jairo, ella había escuchado que Jesús sanaba a los enfermos de diversas enfermedades. Había escuchado que había un hombre poderoso para hacer de lo imposible posible. A él le traían todos los que tenían dolencias, a los afligidos por diversas enfermedades, y Jesús los sanaba. A él le traían los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y Jesús los sanaba. Este amado Jesús tenía el poder de callar los vientos y calmar la tempestad. ¿Cómo no podía obrar a su favor? Jesús era la única esperanza para Jairo, como también para la mujer del flujo de sangre. Lo que ambos personajes deseaban era que Jesús, el sanador, llegara a tiempo a sus vidas. Esto me trae a la memoria el pasaje bíblico en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 47, cuando José y María acostumbraban subir a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. A los 12 años se había quedado Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo supiesen. 3 días después, al volver a Jerusalén en busca de su hijo Jesús, lo encontraron sorprendentemente en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Y allí Jesús estaba oyéndoles y preguntándoles. El versículo 47 expresa: y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Qué sucedió en el templo en ese día? Simplemente que Jesús, el Hijo de Dios, había entrado en el templo. A los 12 años se enferma la hija de Jairo. 12 años llevaba la mujer con el flujo de sangre. Y a los 12 años llega Jesús al templo en Jerusalén. Lo que deseo expresar y ser enfático al enumerar estos paralelos es que Jesús hace la diferencia en lo espiritual como en lo geográfico. El templo toma significado solo cuando Jesús lo ocupa y se manifiesta en él. Esta mujer del flujo de sangre tuvo voluntad en ella misma para extender su fe para tocar el borde del manto de Jesús. Esta frágil mujer, quien se acercó por detrás de Jesús para tocarle, provocó que virtud saliera de él. Cuando Jesús pregunta ¿quién me ha tocado?, no se refería solamente en lo tangible, sino en lo espiritual. Las leyes sobre las impurezas físicas dadas por Jehová, Moisés y Aarón prohibían a una persona con flujo acercarse a otro hombre, especialmente al sacerdote, para tocarle. Jesús no preguntaba ¿quién me ha tocado?, para traer juicio en contra de alguien, sino para ver quién estimuló e impactó su espíritu. La mujer del flujo de sangre no tenía nada que perder, pues todo lo había perdido en lo natural. La Biblia es específica cuando nos narra que después que hubo gastado lo que tenía, nada le había aprovechado y todo le iba peor. Ella se dijo a sí misma: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva.
Cuando ella toca el manto del maestro, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La mujer, temiendo ser descubierta por los hombres, vino y se postró a los pies de Jesús y confesó que ella había tocado su manto. ¿Se pueden dar cuenta de la actitud similar de la mujer y Jairo? Ambos se postraron a los pies de Jesús y acudieron a él sin temor a las leyes humanas, sin importar las tradiciones y sistemas religiosos que impedían tal acción de reverencia. Fue entonces que Jesús, al verla postrada y haberle confesado la verdad, se dirige a ella diciéndole: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Al llamarla hija, la reconoció ante los hombres como su guía espiritual. La reconoció consigo mismo. No solo la salvó, sino también la sanó. La hizo producir en esperanza. ¿Se puede imaginar a Jairo presenciar tal escena? Yo me puedo imaginar que él se diría a sí mismo: si pudo sanar a una mujer desahuciada por los médicos y al borde de la muerte, ¿qué no podrá hacer por mi hija enferma? Sé que la fe de Jairo fue altamente fortalecida por su experiencia y sabía sin duda que Jesús tenía todo el poder para obrar un milagro en su hija. Sin embargo, al continuar su camino hacia su casa, vinieron a Jairo con un mensaje muy alarmante. Le notificaron que su hija había muerto y le pidieron que no molestase más al maestro. Jesús, al oír lo que le decían, le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Y hoy, a través de este podcast, hago eco de las palabras de Jesús y te digo: no temas, cree solamente. En medio de tu tormenta, en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de cualquier tribulación o ataque del adversario, no temas, cree solamente que Dios ha llegado para impactar su vida. Las escrituras son específicas al describir que una gran multitud seguía a Jesús y a Jairo. Es posible que muchos de estos desearan sanidad, otros simplemente deseaban seguir presenciando los milagros de Jesús y otros finalmente le rodeaban por curiosidad. El hecho de que una gran multitud oprimía al maestro no significaba que todos habían tocado su corazón. Es decir, muchos estaban con él, pero no eran parte de su círculo de fe. Muchos de estos posiblemente eran pesimistas, llenos de críticas. Otros esperaban que Jesús fallara en alguna violación de la ley para acusarle ante los escribas y fariseos. Pero otros seguían a Jesús de cerca porque creían en él y estaban dispuestos a ejercitar su fe en todo momento. Cuando le notificaron a Jairo que su hija había muerto, Jesús no se dirigió a la multitud, sino que se tornó fijamente hacia Jairo y le dice: no temas, cree solamente. En otras palabras, le está diciendo: Jairo, tú has visto con tus propios ojos que sané a la mujer del flujo de sangre y has escuchado de mi poder sanador. Por esta razón te digo, no temas. Vemos aquí que la asignación de Jairo no era escuchar a las voces contrarias que ponían en duda la credibilidad de Jesús. La asignación de Jairo era no amedrentarse por una noticia que solamente retaba a Jesús. Y vengo a aconsejarte a enfocarte simplemente en lo que dice la palabra de Dios para con su vida. A pesar de las voces pesimistas, las opiniones de aquellos que no creen, usted sigue creyendo y a ti te digo, levántate. Para Jairo, su responsabilidad en esta situación no era el enfocarse en lo que la gente a su alrededor le comunicara, sino su responsabilidad era creer solamente. En el libro de Lucas capítulo 1 versículo 37 lo expresa de esta manera: porque nada hay imposible para Dios. Al llegar a la casa de Jairo, Jesús observó a la gente amedrentada, confundida, llorando descontroladamente. Algunos de ellos estaban tocando flautas, otros hacían alborotos y otros estaban en lamentación.
Cuando Jesús ve esta escena, inmediatamente les dice: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Pero en vez de creerle a Jesús que él hacía milagros asombrosos, prefirieron burlarse de él. Estos hombres no creyeron lo que expresa Lucas capítulo 18, versículo 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. A ti te digo que me estás escuchando a través de este podcast, que no hay nada imposible para Dios. Sigue persistente en la fe. Sigue creyéndole a Dios por las promesas. Sigue creyéndole a Dios por el milagro que Él hará en su vida, en su situación. Sigue creyéndole a Dios que Él está en control de todo y que Él tiene la última palabra. Fue entonces allí que Jesús, viendo su falta de fe, los mandó a sacar fuera y solo permitió a Pedro, a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña en la casa. Y usted se preguntará por qué fue esto de esta manera. Pienso que Jesús deseaba enseñarle a Jairo que no todos creerán en él, sino que inclinarán su corazón a la incredulidad y a la duda. Y así sucederá en su vida cuando comienzas a creerle a Dios, cuando comienzas a depositar su vida ante los pies de Jesús. Su círculo de amistades se reducirá. Ahora Jairo fue testigo que el círculo de fe se redujo a solo aquellos que creían sin dudar en el poder de Jesús para levantar a su hija. Solo cuando los incrédulos salen de su casa, cuando Jesús comienza a operar el milagro sanador en su hija. Pienso así como en Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Jesús no hizo milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de los hombres. Tampoco operó milagros de resurrección en la hija de Jairo, rodeado de gente incrédula, desconfiada y maliciosa. Finalmente Jesús, tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Culmino este podcast diciendo que inicialmente Jairo procura a Jesús urgentemente porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Simbólicamente quiero presentar a esta niña muerta como un llamado vocacional, como un talento, una destreza o ministerio que se está muriendo y que necesita urgentemente la intervención del maestro. Recordemos que Jesús tomó la mano de la niña y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. Pero seguidamente Jesús mandó a sus padres que le diesen de comer. En otras palabras, estaba diciendo: ve, sustenta lo que he revivido. Y hoy vengo a enfatizar diciéndote que Dios le puede dar vida a tu ministerio, le puede dar salud a tus finanzas, te puede abrir camino para tus planes y aspiraciones, pero Él demanda algo más de nosotros. Esto es que sustentamos y mantengamos lo que Él ha revivido. No permitas que la falta de oración, la falta de ayuno y lectura bíblica hagan decaer lo que por medio de ti se ha producido. Dios ha depositado talentos en ti, pero si no lo ejercitas e inviertes en el reino de los cielos, perecerá eventualmente. Dios te ha dado poder y autoridad sobre toda fuerza del adversario, pero si no te armas con la armadura de Dios para contrarrestar al enemigo, serás vencido una y otra vez. Cuando el espíritu de la niña volvió en ella, se difundió la noticia de este milagro. Y culmino este podcast diciendo que lo que Dios obrará en medio de ti es para que todos reconozcan que Dios ha revivido tus sueños, tus aspiraciones, tu ministerio, tu talento, esa hermosa unción y depósito de Dios que hay en ti, para que todos vean la gloriosa mano de Dios obrando a tu favor. Este ha sido Daniel Vadillo y ha sido un deleite. A ti te digo, levántate en medio de la tormenta, porque tu fe será fortalecida como la mujer del flujo de sangre. Será fortalecida como la fe de Jairo.
y todo lo que estaba muerto en tu vida revivirá para gloria de su nombre. Para más información de nuestro ministerio y de nuestros libros, pueden visitarnos a danielvadillo.org o a través de nuestras redes sociales. Todos nuestros libros están en línea disponibles por Amazon Books. Estaremos aquí todos los miércoles por Oasis Radio 97.3 FM de 5:30 a 6. Muchísimas gracias por haberse sintonizado. Sé bendecido en Dios y recuerde, todo lo que estaba muerto en su vida, en fe, revivirá.